Pues me encuentro con Jesús Ausocúa del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros y continuar con estos programas de Alma Niña, donde tenemos mucho, pues mucho contenido que comentar y sobre todo pues en un momento muy crítico como el que estamos viviendo en este momento. Gracias, Jesús, un saludo afectuoso. Igualmente, Cecilia, gracias a usted y a todas las personas que nos siguen, que tengan un feliz año, si no lo hemos antes, en la bendición del Señor, y que no nos conmueva mucho lo que vamos a escuchar hoy, porque verdaderamente dice que el texto, que es las revelaciones más actuales de nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad es que, bueno, pues son bastante ilustrativas y bastante descriptivas, y dice países y hechos concretos, así que no se alerten, tengamos confianza en Él, que es quien tiene la última palabra. No, y son cosas que pues, están fuera de nuestro control. Hay cosas que están fuera de Así nuestro es. control. El único control que tenemos es el de la oración, y ese es el que el Señor tomará en cuenta para que nosotros veamos, porque vamos a ver eventos, países, revelaciones, ¿verdad? Interesantes y muy importantes. Así que pues muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, y vámonos para poder tener este programa y poder reflexionar sobre las circunstancias actuales de lo que está ocurriendo, sobre todo en estos momentos en donde tenemos al Papa Emérito pues, muy delicado de salud, ¿verdad? Eso también marcará un antes y un Un después. signo, es un signo. Sí, para mí es un antes y un después de la presencia de la viva de Benedicto a que fallezca. Sería diferente, ¿no? Habría una serie de cambios. Pues vamos a leer un mensaje del 7 de noviembre del 2020 de Alma Niña. Son viajes en el tiempo y en el espacio. Y vamos a comenzarlo. Y usted me interrumpe cuando quiera, por favor, Jesús. De acuerdo. Dice, ayer tarde durante la misa Jesús me mostró dos cosas que no entiendo, pero que describo como las vi. La primera visión fue la tierra entera, que Jesús me mostró desde fuera del hemisferio, y la vi rodeada por una nube sumamente densa, algo que no era natural. Parecía mucho más que una nube piroplástica después de una erupción volcánica. Había una gran cabeza de un dragón negro que se elevaba más o menos sobre el Canadá, y estaba muy nervioso y furioso y arrojaba fuego. Había otro dragón blanco, muy tranquilo, se movía con cautela y atención, pero era enorme y se levantaba más o menos sobre el Canal de la Mancha. La segunda visión fue esta: Jesús estaba a mi lado, me mostró la palma de su mano derecha sobre la cual había una moneda de oro. Había algo grabado en ella, pero no sé qué cosa, tal vez una imagen. Era una moneda grande, ocupaba todo el centro de la palma de la mano, y Jesús me dijo, con esta moneda la iglesia detendrá a Satanás. Jesús, no entiendo, no eres tú quien debe entender, te la he enseñado, pero quien debe entender, entenderá. ¿Cuál es la moneda? ¿Cuál es la con la que se detendrá al dragón? Podemos pensar en muchas cosas, podemos pensar en la Eucaristía, podemos pensar en la oración, podemos pensar en el arrepentimiento, podemos pensar en la conversión masiva de muchas personas, ¿no? A mí lo que me viene es que la única moneda que es capaz de detener todo esto es la divina La voluntad. divina voluntad. Sí. La única, el don de los dones, que en definitiva origina efectos que se expanden al universo, efectos de una sola criatura que producen efectos en el Señor con su divinidad, y afecta a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, y de hecho es el mensaje del Señor en el libro del cielo, que eso van a ser los apóstoles de los últimos tiempos, con quien va a liberar las almas de la condenación. Así que no se me ocurre otra cosa, Cecilia, que no sea la profundización del don de la divina voluntad. No se me ocurre otra cosa. No es que no se me ocurra, es que no la hay. Es que que, lo dice ¿qué él. otra moneda podría cambiar los eventos? No la hay. Pero digo no la hay porque lo dice él. Porque cuando nos habla en el libro del cielo de qué es de lo que se va a servir él,
para liberar las almas de la condenación y para frenar la ira, le dice a Luisa Picarreta en multitud de capítulos del libro de Cielo, narra al Señor, menciona los países, menciona lo que va a ocurrir, y entonces lo que atempera, es decir, no va a evitar que ocurra, lo que sí él nos dice es que con las almas reparadoras, con las almas víctimas, va a minorar los flagelos, la intensidad, y va a cortar, digamos, el periodo, el tiempo, ¿no? Entonces, es de lo que se está valiendo ya. Él dice, cuando empieza a hablar de la pasión, empieza a decir que si hubiese una persona en cada ciudad que hiciera como él pide su pasión, en ese momento los flagelos quedarían paralizados, como dice él. Por tanto, no creo que pueda haber otra moneda que sea capaz de llevar a cabo precisamente esto, ¿no? Que no sea empezar a vivir en unidad con él, o sea, a llevar a cabo el don de la divina voluntad, ¿no? Así que no creo que haya otra Yo moneda creo que que es no el sea único que esa. tiene que es el mismo. El El único poder que lo puede tener es el mismo. Es Entonces, el es mismo. decir, que podemos buscar las lecturas, que hay muchas lecturas, muchas al respecto, y es el don de los dones, o sea, estamos asistiendo a la revelación de las revelaciones, al don de los dones, al don de la divina voluntad, es decir, a recobrar la unidad con Dios que perdió Adán. O sea, estamos asistiendo en esta parte última de la última generación en la que estamos inmersos nosotros y que creo que tenemos que sentirnos privilegiados de que nos ha sido mostrado pues el cómo recuperar lo que perdió Adán, es decir, esa unidad que perdió con Dios. Y lo hace a través de la explicación que nos da en los textos de la Sierva de Dios Lucía Picarreta, que le han sido dictados por el Señor, en el libro de la Reina del Cielo, que le fue dictado por la Santísima Virgen María, y en el libro de las 24 de la Pasión, que le fue revelado también por nuestro Señor. Y ahí es donde le dice que es la culminación de lo que quiere mostrar al hombre. ¿Cómo? La Iglesia ya nos dice, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en los Evangelios, nos explica, que cómo se pierde esa unidad con Dios. Y San Juan luego nos dice, cuando dice Jesús, que se tiene que ir porque si no se va, no vendrá el Paráclito, el que nos dará a conocer aquellas verdades que Él nos tiene que dar a conocer porque no somos capaces en ese momento de discernirlas. Y a lo largo de toda la historia, con esa pedagogía de Dios, ha ido mostrando a las distintas generaciones en función del grado de iluminación de conciencia capaz de discernir aquel conocimiento que iba mostrando. Parece ser que en estos momentos, hace ya algunos años, ve a la criatura con una conciencia algo más elevada, capaz de discernir y de conocer, el completar el paso siguiente a la redención, que es el don de la divina voluntad. En la redención paga por nuestros pecados, nos libera de la condenación, glorifica al Padre Eterno y a partir de aquel momento, recuperadas, digamos, las almas de las criaturas, cuando morimos todos con Él allá en la cruz, ahora ya es cuando ya tenemos esa posibilidad de poder reconocer el modo para llegar a llevar a cabo el fin para el que fuimos creados, es decir, para vivir en unidad con Él. Luego el Catecismo de la Iglesia Católica en diferentes numerales nos lo explica, por ejemplo, en el 53, que nos dice que el Verbo de Dios habita en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios. Y para acostumbrar a Dios
a habitar en el hombre, según la voluntad del Padre. Y en el 460 el Catecismo nos dice que se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, para darnos la participación de su propia naturaleza, la divina. Y nos dice también, pues en el 521 o en el 260 antes, que el fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Importante que nuestros seguidores tengan en cuenta estos pasajes porque son el fundamento de la Iglesia en el que hemos de ampararnos cuando alguien pone en tela de juicio o en duda el don de los dones. Ya el Catecismo nos lo viene anunciando, nos dice el qué, pero no nos dice el cómo. El cómo ya nos lo da a conocer el libro del cielo. Entonces, el propio 260, el Catecismo ya nos dice que el fin último de toda la economía divina, el fin último, o sea, la finalidad última de la economía divina, de la economía de Dios, es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Y el 460, pues, nos dice que se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Si esto lo comentamos sin hacer alusión al catecismo de la Iglesia Católica, podrían incluso tacharnos de herejes, ¿no? Pero esto no lo dice el catecismo. 460. El Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios, ¿no? Digamos, en el 500, el famoso 521 de la Iglesia Católica, ya nos impone un deber, ¿no? Dice, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Dice que el Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Una obligación. Dice, debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Por tanto, el Señor nos dice aquí en esta lectura de hoy de Alma Niña, esa moneda que es la que va a liberar al mundo y evidentemente ha de ser el don de la divina voluntad. Esta unidad del hombre con Dios, es decir, el fin para el que fuimos creados. Nunca antes dio a conocer cómo llevar a cabo esta unidad, este regreso a la unidad con Dios que perdió Adán, pero ahora tenemos esta obra magnífica que es el libro del cielo, la pasión del Señor y la reina del cielo, que ya nos dice el Señor cómo hemos de recuperar esa unidad que perdió Adán. Y esto va a ser el motivo de liberación de muchas almas de la condenación, porque fundamentalmente un acto hecho en la divina voluntad produce efectos en la persona que lo hace y se extiende a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. De manera que, como nos dice un hermano aquí, que las monedas las nombra Jesús, que son nuestros sufrimientos en la divina voluntad, por supuesto, porque esos sufrimientos el Señor se vale de ellos para liberar las almas de la condenación. De hecho, en el pasaje pasado, de la vez pasada, creo que fue el día 21, cuando hablamos de humo Satanás, el Señor lo dice con claridad, que es a través de la criatura humana, de los sufrimientos de la criatura humana, de la unidad de la criatura con sus sufrimientos, de lo que él se va a valer y se está valiendo para liberar las almas de la condenación. Así que la moneda, a mi modo de entender, Cecilia, es clara, concisa y concreta.
No, no veo que haya otra interpretación que no sea esa. ¿Y qué es la intervención ¿Por qué? misma de Dios? Es la intervención misma de Dios. O Pero sea, con el la hombre, única forma de poderlo hacer es a través de su voluntad, punto. pero con el hombre. Sí, con el hombre, no, si no el hombre, no, pues no. A menos de que el Señor meta su mano de tal suerte, bueno, desde luego que va a meter su mano si los acontecimientos profetizados del aviso, del milagro, del castigo, o sea, el aviso y el milagro como tales son un hecho, ¿no? Porque él está metiendo su mano, pero eso es la divina voluntad. Ya nos Si él lo decía, ya está incurriendo en meter su mano y mostrarle a cada quien sus pecados a la luz de la justicia divina, digo, ya hay gente que antes de, cambiará, ¿eh? Y aunque le muestren sus pecados, va a cambiar. ya antes de conocerse el don de la divina voluntad, ya San Luis María Guillón de Montfort, la Santísima Virgen ya le revela los apóstoles de los últimos tiempos, Sí, que están ya marcados, que ya se sabe quiénes son, ellos saben quiénes son, que tienen la cruz marcada en la frente, y son aquellas criaturas de las que Dios se va a servir precisamente para poder liberar al mundo de la condenación eterna. Y esas personas después, es el mismo Señor el que le dice a la ciudad de Dios y a Picarreta que es el alma que vive en la divina voluntad. Por tanto, no veo otra moneda que no sea, sí, yo que no sea tampoco, esa. o sea, es el mismo, o sea, es su intervención. A través del hombre, Es su intervención. intervención. Lo dice, y se llevó la moneda. Mientras estaba rezando, Jesús me ha dicho una cosa importante y sería para las almas y para los sacerdotes en parte. Hija mía, advierte a todos que son demasiado ingenuos, que no han pedido el Espíritu Santo, al Espíritu Santo el discernimiento de espíritus, porque muchos tienen temor de eso. Pero en estos tiempos para vosotros tan dolorosos, confusos y peligrosos, pero también tan penosos para mi corazón y para el de mi madre, al veros tan engañados por Satanás y tan lejos de mí, de la luz, de la verdad, de la salvación y del verdadero amor, muchos se han presentado y seguirán presentándose diciendo que son ex satanistas y ex magos salvados por mi madre y por el Espíritu Santo, por mi misericordia. Cuidado, hijos, cuidado, atención, consagrados, muy pocos lo son realmente, casi todos son emisarios de Lucifer, que se presentan con engaño, han inventado otro truco despreciable y saben presentarse bien, saben convenceros con historias conmovedoras, pero ojo, os pasan su veneno, os hacen conocer prácticas satánicas y ritos de muerte. Atención, hijos, cuidados, sacerdotes, con admitir a estos falsearios en mis altares, en medio de mis hijos, esparcen el veneno satánico, no se han convertido para nada, son vasallos de Lucifer, huid de ellos, no los dejéis hablar, no les permitáis describir sus ritos. El que de verdad déjenme cambiarlo, se ha convertido puede y debe dar testimonio de su conversión, pero no de los ritos satánicos o de todo lo que ha hecho él solo o en su secta satánica. Es que esto está muy... Permítame, Sí, 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 por favor. permita que haga un comentario importante Sí, que me gustaría que fuera extensivo a todos nuestros oyentes y que a su vez estos oyentes pues tengan la amabilidad de hacerlo conocer a las personas que tienen cerca. El Señor está pidiendo que demos testimonio, porque el testimonio arrastra. El testimonio es un ejemplo de vida. Aquellas personas, aquellos de ustedes que tengan un testimonio que poder dar, aquellos hechos que nos ocurren en la vida, aquellas situaciones verdaderamente llamativas, como son las conversiones, las experiencias que hemos tenido todos alguna vez, hemos de darlas a conocer a los demás. ¿Por qué? Pues porque la palabra conmueve, pero el ejemplo arrastra. Entonces hemos empezado ya hace algún tiempo a hacer un programa los sábados de testimonios. Y es que estos testimonios son tan importantes
porque a través del testimonio el Señor se sirve de ese testimonio para liberar las conciencias, abrirlas y hacernos caer en cuenta de que Él está al acecho. Como le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, en el libro del cielo, dice: estoy expectante en todas las almas para poderles iluminar cuando estén dispuestas. Y es que los testimonios son medios de los que Dios se vale para llegar al resto de los hermanos. No son teorías, no son lecturas, no, son vivencias de personas como nosotros que han tenido una vida pecaminosa, ¿verdad? Y que después, pues el Señor, en el momento oportuno, ha podido darles la luz necesaria para abrirles el alma y poder convertirse. Y estos testimonios son fundamentales porque estos testimonios sirven para dar luz al resto de hermanos. Por tanto, yo les ruego que aquel o aquella que tenga un testimonio que dar, que nos lo haga saber a Mundo Católico, al correo de Mundo Católico, que dé a conocer su nombre y que este testimonio debe de darlo a conocer. Aquí nos lo está diciendo el Señor. Mire, a mí me ha dejado verdaderamente atónito ahora que el Señor nos lo diga. El que de verdad se ha convertido, dice el Señor, puede y debe dar testimonio de su conversión. Sí. Puede y debe, porque esos testimonios de conversión van a abrir las conciencias de muchos de los hermanos. Así que, por favor, no se guarden para sí los testimonios que van a servir y que el Señor se va a servir de ellos para abrir conciencias de muchos hermanos. No se lo guarden, compártanlo. Son una gran riqueza de ayuda a los demás, una gran riqueza. Hay personas a las que conozco que me trasladan sus testimonios, pero cuando les decimos que lo den a conocer, no se atreven, les da vergüenza y está siendo un verdadero despilfarro. Que Dios haya obrado en ellos, les haya abierto la conciencia, se hayan convertido a Dios y no lo den a conocer. Por lo tanto, no va a servir, no va a servir. Así que, por favor, que nos sirva esta lectura para escuchar del Señor que nos pide que debemos dar testimonio de la conversión, aquel que la haya tenido. Así que seamos conscientes de que es una obligación dar testimonio de la conversión, porque la conversión es un don que nos ha dado, es un privilegio sacarnos de las catacumbas en las que vivíamos, en las cuales me incluyo. Y por tanto, cuando hemos tenido la gran fortuna de que el Señor nos ha tocado el momento oportuno, nos ha abierto la dureza de cerviz, nos ha liberado de aquella ceguera y nos ha llevado a Él, eso hemos de darlo a conocer para ser ejemplo, testimonio de vida, para poder llegar a las almas de los hermanos. Así que les animamos nuevamente a que por favor nos escriban con sus testimonios para que puedan ustedes dar a conocer a los hermanos esa experiencia tan importante que es la conversión. Y continúa diciendo, ese no es el testimonio que edifica, calladlos. Mis hijos no necesitan escuchar eso, sino solo como mi amor ha actuado en su vida de oscuridad. Cuidado, no permitáis la propaganda satánica, pues provocan curiosidad en las almas débiles. Son mensajes subliminales, palabras rituales. No los dejéis hablar, échalos. No hagáis reuniones con el público, no hagáis conocer sus historias, no organicéis entrevistas con ellos preguntando detalles, estáis entrando en lo oculto sin saberlo, no hagáis saber los nombres de las sectas a las que pertenecían y dónde operaban, son solo reclamos, no escribáis libros ni hagáis
publicidad, es fruto del infierno. Ahora que lo sabéis, seréis responsables. Con Satanás no se juega, él es mucho más fuerte que vosotros, pero conmigo podéis enfrentarlo en cualquier momento y retrocederá derrotado, pero debéis hacer lo que os digo. Hijitos, permaneced a mi lado. Si deseáis la victoria, invocad a mi madre, reina del Santo Rosario y de las victorias. Ella os guiará siempre a mi divina voluntad. Os bendigo en la luz y la verdad. Es que sí hay Pues testimonios muy ahí, delicados, ¿no? Muy pues delicados. ahí tenemos la confirmación, Cecilia. Nosotros, usted sabe que antes de dar apertura a una persona para que lleve a cabo su testimonio, siempre tenemos el conocimiento previo y siempre le indicamos qué es lo que corresponde decir o hablar y qué no, precisamente por este motivo. Usted sabe que ha habido testimonios de personas en los que hemos evitado hablar de cuestiones, que es la que dice aquí el Señor. Mucho cuidado con los testimonios. No, estamos hablando de testimonios de conversión, de cómo una persona que lleva una vida pecaminosa empieza a llevar una vida centrada en Dios, obviando pues todo aquello que efectivamente puede escandalizar, ¿verdad? Sin dar pelos y detalles de cuáles han sido las vivencias, pues siempre indicamos en los programas, preparamos a la persona que tenga intención de dar a conocer su testimonio, lo primero que hacemos es saber cuál es su testimonio por escrito, después analizamos qué tipo de información tiene, después de esto hablamos con la persona y preparamos ese testimonio precisamente para decir lo que verdaderamente va a enriquecer, obviando aquello que puede escandalizar. Así que eso, por supuesto, que eso es lo que el Señor nos pide siempre. Dar a conocer lo que sirve. Indudablemente, ese es el efecto que hemos de perseguir. Que sirva para acercar a Dios, no para generar temor. En este párrafo de aquí yo quiero, Cecilia, aquí el Señor nos confirma que esa moneda es la divina voluntad. Como hablábamos antes, yo no había leído este párrafo, se lo confieso. Aquí acaba el Señor diciendo, el único modo de enfrentarlo es en unidad con el Señor. No hay otro. Y dice, permaneced a mi lado si deseáis la victoria. Invocad a mi madre, reina del Santo Rosario de las Victorias. Ella os guiará siempre a mi divina voluntad. Es decir, esta es la moneda de lo que veníamos hablando en el inicio del programa. La divina voluntad, es decir, la voluntad de Dios que nos enseña con este don de dones que si nosotros le permitimos participar de nuestros actos, no solamente que esté en nuestro alma, que lo está, en nuestro cuerpo, que lo está, como dice San Pablo, somos templos del Espíritu Santo. Estar está siempre porque Él es la vida y el camino y la verdad. No solamente se está refiriendo a que le permitamos estar estando en una vida de pureza, nos está pidiendo que le permitamos participar, que es lo que ocurría en el principio con Adán, que Dios participaba de la vida de Adán y Adán participaba de la vida de Dios. Se producía lo que se ha dado en llamar un intercambio de vida. Yo le presto, por decirlo de un modo coloquial, yo le presto mi humanidad, mis miembros, mis ojos, mis oídos, mis labios, mis manos, mis pies, porque Él, que es espíritu puro, precisa de un vehículo, vamos a llamarlo así también coloquialmente, ¿verdad? De un vehículo, de un medio que es nuestro cuerpo, nuestros miembros, para poder manifestarse en el adestra, es decir, en la creación, a través de nuestra humanidad. Él no tiene ojos físicos, necesita nuestros ojos para poder observar, examinar, y nuestras manos para poder acariciar
y nuestro olfato para poder inhalar. Y entonces Él usa la naturaleza humana, al igual que hizo cuando estuvo entre nosotros. Hemos de recordar que Él se encarnó, se hizo hombre y disponía de dos naturalezas, la humana, como la nuestra, y la divina, como Dios. Cuando el Señor es crucificado, el Señor glorifica su humanidad y en estos momentos el Señor dispone de su divinidad, pero su humanidad ya se glorificó. Para que el Señor pueda seguir llevando a cabo lo mismo que hacía cuando estuvo entre nosotros, nos dice en el libro del cielo y nos dice también en el libro de las pruebas de la pasión, Él ha de servirse de la humanidad de la criatura a la que considera alma víctima porque se entrega a Él y se sirve de esa naturaleza humana de la criatura para poder seguir repitiendo lo mismo que hizo cuando estuvo entre nosotros, que no ha sido otra cosa que glorificar al Padre y liberar a las almas de la condenación. Por tanto, aquí nos dice al terminar, permaneced a mi lado si deseáis la victoria, invocad a la Madre Santísima que siempre es el camino, es el camino. En el libro de Reina del Cielo, yo le recomiendo vivamente que se lo lean, que lo mediten, que la Madre de forma magistral, con una gran sencillez, en 31 lecciones que da día a día, nos va indicando cómo ella conoce el don de la divina voluntad, cómo vive la divina voluntad con extraordinaria sencillez, con una comprensión de una simplicidad excelente, como es la Madre de Dios, como hace las cosas la Virgen María, con esa sencillez que le precede. Dice, a través de ella, os guiará siempre a mi divina voluntad, es decir, a la voluntad de Dios, para darnos a conocer el qué, para darnos a conocer que el Hijo de Dios lo que quiere es que el hombre recupere aquello que perdió Adán, que recuerde al hombre el fin para el que fuimos creados, es decir, para vivir en unidad con Dios. Y para ello el Señor nos pide que le permitamos no solamente estar en unidad con nosotros, sino participar, obrar en unidad con nosotros. No solamente decirle, enséñame esto o lo otro, Señor, no. Voy a trabajar, Señor, ilumíname para que pueda hacer. No, el Señor no quiere esto. El Señor quiere trabajar conmigo. El Señor quiere ir conmigo a hacer la compra. El Señor quiere ir conmigo a llevar a mis hijos al colegio. El Señor quiere conducir conmigo. El Señor quiere hacer la compra conmigo. El Señor quiere limpiar, lavar, fregar conmigo. El Señor quiere hacer junto conmigo todo lo que hago desde que me despierto. Este es el don de la divina voluntad. Es el sueño de los santos. Es por lo que han luchado los santos. Vivir en presencia de Dios. El mayor don que siempre han buscado los santos es vivir en presencia de Dios. Porque cuando uno está en unidad con Dios, ya lo dice el Evangelio, quien está conmigo, si Él está conmigo, ¿quién puede estar contra mí? Sin mí no podéis hacer nada. Quien no recoge conmigo, desparrama. Por tanto, son tantos los mensajes que escuchamos en el Evangelio cada día, pero parece que como frases hechas. Como cuando escuchamos cada día en la Eucaristía Santísima, por Cristo, con Él y en Él. Pues esto es lo que nos está diciendo. Por Él, en unidad con Él y dentro de Él. Este es el don de la divina voluntad.
Nos lo viene explicado la Santa Madre Iglesia desde siempre en la Sagrada Eucaristía. Pero parece que es una frase hecha. Pues no es una frase hecha. Es una forma de vida. Es la forma de vida que perdió Adán. La criatura viviendo en unidad con el Creador. Ese es el fin para el que fuimos creados, que se frustra por el pecado, que separa al hombre de Dios. Y ahora, a través del libro del cielo, a través del conocimiento del don de la divina voluntad, el Señor nos muestra cómo hemos de recuperar esa unidad con Dios. Entonces empieza hablando de monedas en este texto y acaba diciéndonos que es con él que recurramos a la Madre Santísima, porque ella nos va a guiar a la divina voluntad, nos va a guiar ella. Así es, así es. Entonces, eso es muy importante. Ahora vamos, o sea, yo creo que pregunto a los hermanos qué son los dragones. Para mí los dragones simbolizan al demonio. Y Sí. el dragón negro es como que es muy evidente, que es el diablo. Pero el blanco a lo mejor parece como dormido, ¿no? Como que no es tan malo. Y a la mera hora va a sacar todo. Es lo que yo veo, ¿no? Y uno está ubicado en Canadá y otro está ubicado en Inglaterra. Porque el Canal de la Mancha, geográficamente, está en Inglaterra, ¿no? Entonces, como así que es. está dormido aparentemente o está muy, muy tranquilito, pero de repente va a despertar. De repente se va a poner rabioso. Y el de Canadá es muy obvio. El de Canadá está muy claro, ¿verdad? Que es un dragón, que es el enemigo ya, pero ya tan grande, que es un dragón. Es que si nosotros leemos un poquito el Apocalipsis, que aparece ya un dragón que se quiere comer al hijo varón y que tiene 7 colas y 7 cabezas, simboliza que el diablo ya tiene todo el poderío ya, o sea, ya se lo dimos los seres humanos, le entregamos nuestra voluntad, hacemos nuestra voluntad y vivimos, o sea, por eso el demonio tiene 7 cabezas y 7 colas. O sea, es inmenso, es un dragón. Es lo que simboliza el mal, pero entre más grande sea el dragón, más fuerte. Es la evolución del mal en el mundo, que ya es al estilo dragón, ya no es al estilo, ¿no? Diablillo, es dragón. Entonces, en el caso de Canadá, yo es lo que veo, o interpreto, ¿verdad? Tómenlo como ustedes quieran, lo interpreto como que ya el dragón es muy claro que es el diablo, y es enorme, ¿no? Y en el caso del blanco, que está en el Canal de la Mancha, que está cerca de Inglaterra, está como dormido, pero va a haber un momento, o sea, no parece una palomita, pero se va a despertar y va a ser una cosa fuertísima, que yo creo que vendrán cosas muy, muy relacionadas con Inglaterra y con Europa, ¿verdad? Y que habrá una gran confusión, gran confusión. Esto es lo que nos está pidiendo el Señor, que por eso pidamos al Espíritu Santo el don de discernimiento de espíritus, que no nos asustemos, que con él lo podemos vencer, ¿no? Entonces, eso es algo como muy claro, ¿no? Entonces, el dragón es o sea, el mal ha evolucionado desde Adán, que era la serpiente, ha ido evolucionando y hoy ha crecido y lo que era la serpiente hoy es el dragón. Sí, o sea, hoy es un dragón porque ya lo dejamos crecer. Ha crecido tanto que ya es un dragón. Entonces, de hecho, lo simbolizan en los textos bíblicos, en el libro del Apocalipsis, como en el libro de Daniel, habla del dragón, y el dragón es el comunismo. Y además tiene 7 colas y 7 cabezas, ¿no? Es el diablo, ¿no? En todo su esplendor. Entonces, para mí, o sea, que incluye el comunismo, incluye la ideología de género, incluye la izquierda, incluye el aborto, incluye todos los males de nuestro tiempo, que son unas amenazas peores que las del Lepanto. y sea cual fuere el color del dragón, es un dragón. Es decir, el mal. Miren, yo, o sea, googleenlo, vamos a buscar el Canal de la Mancha, mapa, Canal de la Mancha, para que no nos equivoquemos nadie. Mancha, mapa,
El Canal de la Mancha está entre Reino Unido y Francia. Está entre Reino Unido, Hay, entre la isla de Reino Unido y Francia. hay de hecho un Exactamente. túnel que une Francia con Gran Bretaña, que es el túnel del Canal de la Mancha, Así es, así es. De hecho, que se puede cuando tú lo circular. googleas, te sale el túnel. Te sale, tú lo googleas y te sale que hay un túnel. Un túnel que va usted con vehículo, puede usted ir conduciendo bajo el mar de Francia a Inglaterra. Sí, o sea que en la parte de abajo de la isla de Inglaterra, o sea, de Gran Bretaña, está el Canal de la Mancha, que da exactamente, pues, a lo que es Francia, ¿no? Bélgica Uh -huh. y Francia, ¿no? Está fuertísimo, agárrense. No, esto se va a poner interesante. Entre Francia y Reino Unido, exactamente. Ustedes googlealo. No se inquieten de eso, busquen Canal de la Mancha, ¿no le entienden algo? Pues búsquenlo en el Google, ya, aprovechen el Internet, yo aprovecho así el Internet, ¿eh? No sé dónde queda un lugar, lo busco. No sé qué son unas siglas, por ejemplo, ¿no? Que ahora ponen NOM, que es Nuevo Orden Mundial, busquen qué significan las siglas NOM, ya hay todo, hombre, todo lo tienes en el Internet, en tu teléfono. El 8 de noviembre de 2020 dijo lo siguiente: estas son las visiones más recientes que Jesús me ha concedido y son muy urgentes para todos nosotros, pero necesitamos discernir y entender lo que Jesús quiere indicarnos. Hoy, 8 de noviembre, en las primeras horas de la tarde, estaba rezando el Santo Rosario cuando Jesús me mostró con mucha lucidez y claramente toda la tierra dominada por un enorme coliseo. De los arcos en la parte inferior han salido leones que se han quedado quietos en el suelo. De pronto se han levantado y han empezado a andar y luego a correr cada vez más rápido. Continuando la oración, Jesús me ha tomado de la mano y, como ya otras veces ha sucedido, me ha cubierto la cabeza y parte de mi cara con un manto igual que el suyo. Y él también se ha cubierto el cuerpo y la cabeza con el manto, como quien va a cruzar el desierto. Cuando sucede eso es porque Jesús repite lo que hizo ante la tumba de Lázaro, cuando se conmovió profundamente y lloró. Luego hemos empezado a caminar despacio. Yo sé que cuando camino con él nadie puede vernos. Estábamos en una barca pequeña y había un pescador que remaba. Yo estaba sentada a su lado y Jesús delante. Poco después Jesús me ha indicado que Detuviera. se detuviera en la orilla izquierda. Antes de bajar de la barca, Jesús ha tomado la moneda de oro que me había mostrado y se la ha dado al pescador diciéndole que la conservara hasta su regreso. Y qué interesante. Luego hemos bajado, cruzamos un puente y hemos llegado a la otra orilla. Caminando un poco hemos llegado casi a la Basílica de San Pedro. No había nadie. Jesús se ha detenido y de la basílica han salido decenas y decenas de lobos, lobos famélicos, lobos en busca de comida. Casi sin movernos estábamos caminando sobre un gran puente rojo. Cuando llegamos al final había varias casas cerradas, pero no había nadie. De repente, en torno y bajo nuestros pies había cientos y cientos de serpientes de todo tipo, forma y tamaño. Entre ellas había muchas cobras, pero en particular había una gran serpiente coral, roja y negra, y otras. Caminábamos entre ellas como si no existieran, pero se amontonaban en enormes cantidades acá y allá. Sabía que esa ciudad era San Francisco. Después, como si hubiéramos caminado días y días sin movernos, pasábamos por un edificio blanco con una gran bandera de los Estados Unidos de América. A su alrededor había un jardín y de detrás de la casa empezaron a salir grandes hienas con cabezas en parte de metal y en parte de carne. Eran muchas y muy agresivas. Salieron por las puertas cerradas y se dirigieron a todas partes. Había tantísimas. Hemos seguido caminando y llegamos ante un palacio real en una gran ciudad con una torre y un gran reloj que tenía un sonido particular. Delante del palacio real había cancelas negras con placas doradas. Jesús me mostró la puerta central que se abrió y salieron 3 leones con cuerpos normales, pero con cabezas y melenas enormes y todas de oro.
Se dirigieron en 3 direcciones diferentes, pero con mucha calma, como si todo dependiera de ellos. Sin movernos, nos encontramos frente a un palacio de cristal lleno de banderas de muchos países. Tenía un aspecto tétrico. Delante había una gran avenida que conducía a otra ciudad que tenía un arco de piedra con caballos de bronce sobre él, y de ahí la avenida continuaba hacia la otra ciudad al sur, donde nació el plano de los bancos. A lo largo de esta otra avenida están acechando panteras que cazan, sobre todo de noche, dejando los restos de sus víctimas por el suelo, para los buitres, que siempre son muchos. Sabía que Jesús me había mostrado la esencia de la realidad, pero era dolorosa y tan cercana que se podía tocar. Luego hemos regresado a la barca. Yo creo que le mostró que todo invadido del mal. Yo es lo que veo. Que le mostró Está el mal y el anunciado mal y el mal, pero ya en una dimensión. en otros pasajes Ya en una anteriores a este, dimensión Cecilia, de... Sí, dígame, en otros perdón. pasajes, no, en nada, en otros pasajes, en otros pasajes que hemos mencionado, ha dicho las ciudades, ha hablado de Francia, ha hablado de Inglaterra, ha hablado de Alemania, ha hablado de Italia, ha hablado de España, es De decir, Roma. que está, digamos, ahora de Roma, Italia. Es decir, lo que ahora está diciendo son las instituciones, ¿no? En Inglaterra la simboliza con el Palacio de Buckingham, en la Unión Europea con la sede de la Unión Europea que está en Bruselas, y en Francia con el Elíseo. Está mencionando esas 3, Inglaterra simbolizada con el Palacio de Buckingham, precisamente en Bruselas, la sede de la Unión Europea, y en Francia con el Elíseo, ¿no? Por tanto... Y también está en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, porque claro, dice que había un San la Casa Francisco Blanca. y luego se va a un lugar, un edificio blanco con una gran bandera de los Estados Unidos de América, que puede ser el La Capitolio, Casa puede Blanca. ser la La Casa Casa Blanca. Blanca, ¿no? Si no, no lo dice aquí. De hecho, referencia aquí habla en, como hace una nota, el director espiritual, el padre que tutela a la alma niña, él referencia aquí al pie de la página, habla exactamente de esto, dice el número 35, la Casa Blanca en Washington, 36 en Londres, el Palacio de la Monarquía Británica, o sea, el Palacio de Buckingham, No. y el 37 la sede del gobierno de la Unión Europea en Bruselas. Es decir, que están, digamos, está dando a conocer que la política que es la que está llevando a cabo pues toda esa integración del orden mundial, ¿verdad? Está simbolizada en 3 puntos muy concretos. En Europa, en la sede de la Unión Europea, en Inglaterra, en Londres, el Palacio de Buckingham, y por supuesto en Norteamérica, el aliado principal, que son los Estados Unidos de América, donde está la sede de Naciones Unidas. Quiero decir que todo se concentra ahí, y esto va a ser un poco lo que va a protagonizar pues lo que está por venir. Ojalá que esa consagración que hizo el Santo Padre del Inmaculado Corazón de María a Rusia y Ucrania, que a mi modo de entender ha ido atemperando bastante la tensión, la escalada de tensión que hemos tenido, no significa que no exista hoy, pero desde luego que digamos, esa tensión tan virulenta es como si se hubiera estabilizado. ¿Va a ocurrir? Según el Señor, sí. Por eso el dragón Pero blanco está dormido. el dragón blanco, sí, El dragón digamos, blanco está dormido. ¿no? Que está ahí en stand-by, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Vamos a seguir, pero está muy súper interesante porque te da a ver cuáles son las facciones de lo que está ocurriendo. Desde luego está en Canadá, está en Estados Unidos, está en Inglaterra, está en Francia. O sea, interesantísimo, ¿verdad? Pero fíjense que aquí no ha pasado Rusia. Aquí no ha pasado Rusia. El pescador estaba No. durmiendo. Jesús ha tomado los remos y nos hemos alejado de la orilla. Mientras remaba, el pescador se ha despertado, ha devuelto la moneda a Jesús y luego ha desaparecido. He comprendido que esa moneda no
no era para él. Es extraño, Jesús remaba hacia el mar, pero luego yo he vuelto a mi cuarto y terminado mi rosario. No puedo negar que desde hace varios días comparto un gran dolor con Jesús, una pena profunda. Jesús me ha dicho varias veces que lo que tiene que suceder sucederá, pero eso no le impide sentir tanto dolor. Creo que las ciudades indicadas son Roma, San Francisco, Washington, Londres, Bruselas, Berlín y Frankfurt. Y los motivos están relacionados con la iglesia, con el gran pecado de la inmoralidad, con la terrible acción de los Estados Unidos en el nuevo orden mundial, con la grande y mayor riqueza mundial vinculada a Londres, el mayor depósito de oro del mundo, con el poder económico y político de la bestia entre la Unión Europea, el Fondo Monetario, el FMI, la FME es la Unión Europea, no, es el Fondo Monetario Internacional, la FME. Sí, yo creo que la E es una I. La FMI, ¿no? Y los iluminados de Baviera, Claro, Frankfurt y debería Múnich. ser. Cuando habla de ¿Verdad? iluminados de Baviera está dando de la masonería. Sí, claro. Entonces, si nos ponemos a ver, eso es lo que está en juego. Todo eso está en juego. La Y es lo agenda, que el Señor nos... la agenda 2030. Sí. La agenda 2030. Para el año 28 está previsto la siguiente luna de sangre. No se ha producido en esta, que ha sido en noviembre pasado, Es ¿verdad? 25, en 25, en 2025. Hay luna de Lo sangre. que yo tengo visto es el 28. Y hay 25 también. Hay Ujú. 25. Todavía faltan muchos eventos, pero lo que es cierto es que todo, la gran conflagración mundial se va haciendo, si nos damos cuenta, ¿no? Y que estamos en un momento crucial. En un momento crucial. Lo que es importante es que el Señor se está valiendo ya. Qué importante es este dato que nos dio el padre Pietro, de que ya el fundador de Radio María empezó ya a hablar en abierto en Radio María Roma sobre el don de la divina voluntad, sobre la sierva de Dios y Pecareta. Qué importante es este hecho. Qué importante es este hecho. Y luego ya nos ha llegado a nuestros oídos que también en Colombia, en Radio María Colombia, se está hablando de la divina voluntad. Qué importante, a qué velocidad. Nos decía el doctor Tomasini que nunca antes, y lleva ya casi 40 años prácticamente, conociendo y dando a conocer el don de la divina voluntad, ya nos decía el doctor que jamás antes había tenido un año como el pasado y como el que tiene programado una agenda de retiros prácticamente por todo el mundo. Ya sabe que ahora, en breve, vamos a tener un retiro en Medjugorje. Seguramente sea la primera semana del mes de mayo. Estaba previsto para Tierra Santa, pero el Señor ha querido cambiar el rumbo. Entonces, está desviándolo hacia las zonas, vamos a decir, de la Virgen María. Y Medjugorje tiene especial significación. Entonces, se está extendiendo a una gran velocidad el conocimiento de la divina voluntad, y que Radio María ya haya empezado a hablar al mundo sobre el don de la divina voluntad, qué importante es este hecho. Así que tenemos el tiempo que Dios está dando. Esto es Él el que gobierna. Él tiene la última palabra. Esto no debemos de olvidarlo nunca. El Señor nos está diciendo aquí que lo que tiene que suceder, sucederá, pero cuando Él quiera. No cuando el hombre Es quiera. impresionante, de verdad, a mí me impacta todo lo que le dice Alma Niña, es impresionante. 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 Pero es que lo ha dicho hace 2 años, Cecilia. Es que nos viene anunciando a través de la Madre de Dios, ya desde la Salé, como todos conocemos, siempre hablamos de lo mismo, Garabandal, Fátima, allá en su tierra, todas las apariciones marianas que ha habido, en Lourdes, bueno, pero es que estas son del Señor hace un par de años. Hace un par de años está diciendo esto.
a finales del año 19, antes de la pandemia. ¿No? Y las personas que afirman que está en desobediencia de la divina voluntad, pues no saben el estatus en Roma, la verdad, porque Roma no se ha pronunciado. Roma no ha dicho que no puedes leer los escritos, ni no, Roma no ha dicho eso. Entonces, pues para que ustedes no se dejen llevar. Por eso el Señor nos está pidiendo discernimiento de espíritus, ¿verdad? Busquemos, leamos todo, ¿no? O sea, ¿dónde está el documento del Vaticano diciendo que no puedes leer la divina voluntad y que no la puedes reflexionar? ¿No? El mismo Benedicto XVI autorizó que las revelaciones privadas las puedas leer y las puedas conocer, Si mientras no fue contradigan él la quien lo escritura. sacó. Fue ¿Fue el que Benedicto lo sacó? XVI, precisamente, fue Benedicto XVI cuando se da cuenta que se va a canonizar a San Aníbal María di Franz, que fue el mentor de Luisa Picarreta, cuando él rescata de los archivos vaticanos los textos, los escritos de Luisa. Y es cuando aquella homilía famosa de febrero, no recuerdo el año, no sé si era 2006, hablo de memoria, discúlpeme si me equivoco, una homilía, lo buscaré el próximo día, en el que dice que el hombre es un proyecto incompleto. El hombre falta para completarse lo que nos dice el catecismo. Aquellos que estén negando, le estén diciendo, yo les sugeriría que a quienes les digan estas cosas tengan la amabilidad de ilustrarse con el propio catecismo de la Iglesia Católica. Y le vuelvo a decir, catecismo de la Iglesia Católica, el 51, 52, 53. Fíjense usted lo que dice el 53. El designio divino de la revelación se realiza a la vez mediante acciones y palabras íntimamente ligadas entre sí y que se esclarecen mutuamente. Este designio comporta una pedagogía divina particular. Dios se comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas para acoger la revelación sobrenatural que hace de sí mismo y que culminará en la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo. Y dice a continuación San Irineo, habla en varias ocasiones de la pedagogía divina bajo la imagen, dice, un mutuo acostumbrarse entre Dios y el hombre. Dice, el Verbo, dice San Irineo del Sion, el Verbo de Dios ha habitado en el hombre, ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo del hombre para acostumbrar al hombre a comprender a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre. Y ya a continuación, en el 260, nos dice Catecismo de la Iglesia Católica. Para aquellos que estén diciendo que la Santa Sede está negando o está, digamos, prohibiendo el conocimiento del libro del cielo, no lo ha prohibido. Vamos a remitirles al Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, numeral 260. Catecismo de la Iglesia Católica. El fin último de toda la economía divina es la entrada de las criaturas en la unidad perfecta de la bienaventurada Trinidad. Muy bien. Aquí nos podemos quedar. El 460. Bueno, yo a las personas que les llegan esas noticias, les voy a decir los números para que tengan ellos la habilidad de leerlo y para que también se lo digan a estas personas. 51, 52, 53, 257, 260, 295, 375, 381, 460, 475, 521, 705, 759, 1701. Como queda grabado en el programa, pueden ustedes escucharlo
tomar el libro, tomar el catecismo de la Iglesia Católica e ilustrarse con ellos y darlo a conocer a aquellos hermanos que les están, digamos, dando esta información, que tengan la amabilidad de ilustrarse con el conocimiento del propio catecismo, en el que le está diciendo el Señor continuamente que el fin último es precisamente que el hombre recupere lo que perdió Adán, esa unidad de vida con Dios. Muy bien, muy bien. Con esto nos despediríamos, Jesús, ¿Sí? para poder dar paso a nuestro siguiente programa, que tenemos a Alicia Bobisach y al padre Marot del Sagrado Corazón de Jesús. Me despido de usted deseándole el mejor año, el mejor de los mejores años en el 2023. Yo creo que no nos vamos a reunir el día de mañana, sino hasta el lunes, ¿no? Hasta el martes, con el doctor Tomasini. Con el doctor Tomasini. Sí, el martes. Entonces, pues, le damos un afectuoso abrazo a usted, a toda su familia, y mi gratitud, y también para Muchas todos los que nos gracias. ven y nos escuchan. Pues me despido de usted y nos despedimos para poder entrar en la otra emisión que también viene de Europa. Ya están los pobres un poco cansados, entonces me preocupo, estoy un poco atrasada. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias a ustedes, un santo año a sus familias y muchas bendiciones. Hasta pronto. Hasta pronto, bye.